noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo te va? Maite Sarasola, ¿bien y tú? Muy bien, también. Varios temas hoy para tratar en el programa. Por un lado, junto con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, vamos a estar conversando sobre la primera estrategia nacional integral para el abordaje de personas en situación de calle. También respecto a cuáles son los pilares y prioridades del Ministerio para este quinquenio y cuáles son las expectativas en torno al presupuesto. Con el MIDES comenzaremos y luego hablaremos de deudas porque, según un estudio reciente, el endeudamiento de las familias uruguayas continúa en aumento. Mira estos números. Más del 70% de la población mantiene vínculos con el crédito. Bueno, el 37% de las personas presenta dificultades de pago y el 25% ya no puede afrontar sus deudas. A propósito de este estudio hablaremos con una de sus autoras, la economista Elisa Failache. Y en el tercer y último bloque, ¿qué opiniones dividen a los uruguayos sobre qué temas? Bueno, justamente una encuesta realizada por 2 académicos de la Universidad de la República se metió con esto. ¿Qué piensan los votantes del Frente Amplio? ¿Qué piensan los votantes de la coalición? Bueno, sobre todo esto hablamos hoy en La Letra Chica. El objetivo era alinear a una institucionalidad ya existente y rescatar el trabajo en conjunto de todo el Estado sobre algunas de las prioridades que el Gobierno Nacional marcó. Definimos 3 grandes temas para trabajar. El primero de ellos es el ciclo de vida que va desde el embarazo hasta la adolescencia, teniendo en cuenta las prioridades del Gobierno de primera infancia. En Uruguay, las políticas sociales alcanzan a casi todos los niños, niñas y adolescentes. Y aún así, desde hace 30 años, la pobreza infantil duplica la de toda la población. No tiene gollete que en algunos barrios de contexto crítico tengas un 40% de gurises en los centros de estudio con dificultades de alimentación. La pobreza y la violencia hoy están determinando una exclusión y están determinando una segregación socioterritorial. Y lo que nosotros no podemos permitirnos, que en un país tan chiquito, donde cada vez nacen menos niños, ya no tiene que ver con que son un tercio, o si son 20%, o si es 1 de cada 5, 1 de cada 3. Cualquiera que se nos pierda es un fracaso. El segundo está vinculado a la salud mental. Muchas veces necesitamos que nos entiendan, que nos ayuden a salir de momentos difíciles. Ha sido un tema que siempre ha sido patologizado, la salud mental, y poder sacarlo de lo individual, de que no es un problema solamente de uno, que es un problema que se puede y se debe abordar en colectivo. Entonces esto de cómo se trata también desde la grupalidad. Estar cerca de los adolescentes y jóvenes hace la diferencia. Ni silencio ni tabú, por un lado que esto se empiece a hablar. Hay como todavía en algunos lugares un miedo a hablar de lo que se siente, de las emociones, entonces ponerlo en agenda es importante. Ni silencio ni tabú, hablemos de salud mental. Y el tercero, al tema de calle, que vamos a volver a convocar intercalle. Hay una dupla calle que comienza su recorrido a las 4 de la tarde. Nosotros creemos que la mejor captación es mejorando los dispositivos y diversificándolos, que nuestros dispositivos puedan adaptarse de la mejor manera posible a las necesidades de esas personas. Y a partir de ahí se va generando un lazo y un vínculo con el objetivo de poder acercarlas al centro. Tenemos que lograr que una vez que entren existan también recursos y un proceso con cada una de esas personas para poder egresar. Nosotros queremos que todos los que están a la intemperie entren, pero tampoco queremos que queden para siempre en el sistema. Seguir avanzando. Si yo pude, muchos más pueden. Antes de entrar en tema, les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089. Ahí tienen nuestras redes. Y recordarles también que estamos en vivo por el canal de YouTube de TV Ciudad. Y comenzando con las charlas de hoy, Gonzalo Sibila es profesor de filosofía, egresado del IPA. Desde muy joven militó socialmente, en actividades comunitarias en barrios de la periferia montevideana y en diversos proyectos socioeducativos. Trabajó como docente en instituciones de educación media, fue electo diputado por Montevideo en 2015 y reelecto en 2019. Integró el Parlamento del Mercosur, fue electo senador de la República desde el 15 de febrero de 2025 y ahora ocupa el cargo de ministro de Desarrollo Social y lo estamos recibiendo para empezar la charla. Sibila, buenas noches, gracias. Buenas noches, una alegría estar acá. Gracias por invitarme. Ministro, si le parece, comencemos por el presupuesto. ¿Qué primera evaluación hace sobre lo que fue presentado? Sabemos que todavía falta un camino, pero sobre lo que fue presentado y cuáles son las expectativas del MIDES en relación a esto. Bien, como bien decías, estamos en camino, en proceso. Resta el tratamiento parlamentario, que es muy importante.
pero nosotros valoramos mucho el proceso que se dio a la interna del gobierno, a la interna del Poder Ejecutivo. Realmente el mensaje que se envió al Parlamento es un mensaje que resulta de un trabajo colectivo de todo el gobierno. Nosotros planteamos prioridades, planteamos necesidades presupuestales. ¿Fueron escuchadas? Fueron escuchadas, obviamente no están todas contempladas en el mensaje porque, como ustedes saben, el perímetro fiscal que se estableció no contempla muchas de esas necesidades en función de lo que es la realidad fiscal del país, pero hay un esfuerzo importante en relación a lo que son las políticas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos un capítulo vinculado a transferencias con 2 políticas importantes que nosotros quisimos priorizar. Una es el bono crianza, que estaba fijado además dentro de las prioridades generales del gobierno. Otra es la canasta de higiene menstrual, que es algo que se había aprobado en el periodo pasado como un faculta hacia el Poder Ejecutivo, y bueno, quisimos dar un paso en ese sentido también como un complemento a la tarjeta Uruguay Social para mujeres en edad de menstruación, digamos. Bueno, esta prestación es una prestación importante. También estamos incluyendo dentro del mensaje presupuestal fondos importantes para la política de calle. En esto hay también un avance relevante. También para el combate de la violencia basada en género y la trata, también para discapacidad, también para salud mental, tanto referido a personas en situación de calle como referido a jóvenes, el programa Ni Silencio ni Tabú, también para cuidados. O sea, hay una cantidad de prioridades que fueron contempladas de manera parcial, obviamente, no los montos que aspirábamos, pero dando pasos necesarios. Antes de profundizar en alguno de esos puntos, ¿cómo ve en la proyección del MIDES hacia 2030? ¿Qué MIDES necesita el Uruguay? Y si cree que con estos recursos que se están planteando, con estas prioridades en las que se están trabajando, nos podemos acercar como sociedad a atender a las personas más desprotegidas de la manera que amerite y que desearíamos, ¿no? Vamos, que cómo es la relación expectativa-realidad en esta ruta que se ha marcado. Bien, bueno, primero tenemos un equipo y un equipo muy, muy sólido. Ustedes ahora mostraban a algunos de los integrantes de ese equipo. Me gustaba el informe porque muestra de forma coral, digamos, cómo desde distintos lugares también se está trabajando y mucho. Y nos marcamos 2 grandes prioridades que son transversales a todos los temas que yo mencioné. Una es la del desarrollo comunitario, y esto me importa detenerme un poquito acá. Hay muchas formas de hacer política social. La política social comunitaria es una política social que tiende a desarrollar capacidades colectivas, que no solamente otorga prestaciones o genera programas de acompañamiento a familias o a personas, sino que además busca fortalecer las comunidades, fortalecer el entramado social, fortalecer la organización y la participación de la gente, en el entendido de que todo lo que hagamos como esfuerzo en materia de política social asistencial es importante, pero si nosotros no generamos capacidades colectivas, a la primera de cambio, cuando una política retrocede o cuando hay una crisis económica, la gente cae y el golpe es muy duro. Entonces es necesario fortalecer los barrios, los entramados comunitarios. Bueno, ahí tenemos un foco, en esto estamos trabajando mucho en lo que es el modelo de gestión territorial del Ministerio y vamos a anunciar en próximas semanas por dónde vamos a caminar. Otra prioridad transversal tiene que ver con avanzar hacia algo que se conceptualiza como la sociedad del cuidado, ¿no? Una sociedad donde las relaciones humanas estén atravesadas por una perspectiva de cuidado. Esto es muy difícil en un mundo y en un país también donde las relaciones económicas particularmente están signadas por la competencia, por la desigualdad. Eso tiene muchísimas consecuencias sociales, culturales, pero trabajar para caminar hacia la sociedad del cuidado, esto es fortalecer la política de cuidados, que es un pilar de la protección social, pero además atravesar toda la política social con esta perspectiva. Y después tenemos 2 grandes prioridades más verticales, podríamos decir, que son, por un lado, garantizar derechos y garantizar un estándar de vida digno a niños, niñas y adolescentes. Acá hay una prioridad importante que tiene el gobierno en su conjunto. Y otra prioridad importante tiene que ver con las poblaciones en extrema vulneración o en emergencia, ¿no? Y acá entra todo lo que tiene que ver con situación de calle, con personas que egresan del sistema carcelario, con migrantes, con personas en condiciones de inseguridad alimentaria, que las hay en Uruguay lamentablemente, con mujeres víctimas de violencia de género, con personas víctimas de trata.
con los temas de salud mental, que también son temas de emergencia, ¿no? Entonces, los compañeros un poco en ese video que ustedes exponían recién, hablaban de estas cosas, bueno, las organizamos de esta manera finalmente y por ahí entendemos que hay que caminar. ¿Y hasta dónde cree que se puede llegar en 5 años con respecto a las necesidades del país? Se puede avanzar, eso es lo primero, se puede avanzar. Creo que en momentos en donde en la región y en el mundo se postula casi que como un paradigma de vida y de sentido de la política, el de la crueldad, que es una cosa que creo que como humanidad tenemos que reflexionar y mucho. Bueno, poder avanzar en una agenda de este tipo no es poca cosa. Avanzar es muy importante. Avanzar al ritmo y a la profundidad que el país y el gobierno puedan, y para eso se necesita también mucha sociedad organizada. Yo soy de los convencidos de que los cambios avanzan y avanzan en profundidad y en velocidad en la medida en que hay una sociedad consciente, organizada, trabajando por esos cambios, y por eso nosotros tampoco vemos para nada mal que haya crítica, que haya movilización, que haya gente activándose para tratar de que algunas cosas vayan más rápido. Eso es parte de la lógica de una democracia, y una democracia que queremos que sea más participativa, más ancha, más profunda, y bueno, para eso vamos a trabajar juntos con muchísima gente que está haciendo cosas hoy en los territorios, en las comunidades. O sea, el Estado no está solo en esto, y el Estado muchas veces también reproduce violencias y reproduce desigualdades, y para contrarrestar eso es muy importante que tengamos un diálogo muy fuerte con las organizaciones de la sociedad, con la gente organizada, ¿no? Sibila, pongamos el foco en todo el territorio nacional. ¿Cómo va a ser el trabajo del MIDES en todos los departamentos que no son Montevideo, teniendo en cuenta que hay realidades muy complejas y muy diversas? Si pienso, no sé, por ejemplo, en las situaciones que se dan en Artigas o en Rivera, ¿cómo van a encarar eso? Porque también muchas veces las brechas que hay en la atención son mayores en el interior que en Montevideo. Sí, esto que mencionás de la realidad territorial del país es muy importante. Ahora mencionabas el norte en particular. Hay algunas de estas vulneraciones que nosotros mencionábamos que tienen rostro claramente de mujer, de niño, de niña, de persona afrodescendiente, de personas trans. Bueno, en el norte del país particularmente, algunas de estas interseccionalidades, como se le suele llamar, se expresan con muchísima fuerza, ¿no? Con muchísima fuerza. Entonces, tener una mirada territorial en la política es fundamental. No es la misma la realidad del norte del país que la realidad al sur del Río Negro, y al sur del Río Negro o al norte del Río Negro hay realidades muy diversas también, ¿no? Entonces, nosotros queremos poner una mirada nacional. Esa mirada nacional implica que en cada lugar se generen espacios de construcción colectiva de la política pública. Estamos reinstalando las MIPS, las mesas interinstitucionales de políticas sociales, pero yo también he sido muy claro en esto, no se trata para nosotros de restaurar lo que había, ¿no? O sea, hay cosas que existían antes del último gobierno que las estamos reinstalando, pero queremos hacer cosas nuevas. También hemos hecho una lectura crítica y autocrítica de todo el proceso de las políticas sociales en Uruguay de los últimos años, con muchísimos avances, con muchísimas fortalezas, también con debilidades, y sobre todo con una realidad que cambió. Entonces, si queremos atender en clave nacional la realidad del país, vamos a tener que generar espacios capilares, espacios que estén muy cerca de la realidad de la gente, de los barrios, de las comunidades, donde la política se discuta y se pueda también construir a escala local, ¿no? Y para eso son las instituciones, por eso las MIPS son un instrumento, hay una mesa interinstitucional dialogando con otros, porque no podemos pensar la política pública desde las instituciones particulares, sino en función de las personas y de las comunidades. Y hay otro instrumento, que es el que tenemos que construir, que forjar en esta nueva etapa, que es un instrumento más comunitario. Todavía no tiene nombre, pueden ser mesas de desarrollo comunitario, plenarios que permitan la participación de actores sociales y no solamente de actores institucionales. Lo cierto es que necesitamos que a esos actores institucionales se sumen en el día a día de la discusión y de la construcción de la política los actores sociales. Y ahí la mirada diferenciada según la realidad viene sola, porque la gente que más conoce la realidad de cada territorio es la que vive ahí, es la que está ahí. Pretender gobernar eso en una lógica centralista y burocrática es el peor error que podemos cometer, ¿no? Y hablando, Sibila, de esa mirada sobre las políticas sociales del Uruguay, queda clarísimo este punto de la capilaridad, de dialogar, de trabajar con la gente en los lugares, en territorio, abrirse, democratizar las políticas. Eso me queda claro. Más allá de eso, ¿qué evaluación hace
lo sustancial, ¿no? Pues si no estaríamos horas, pero ¿qué es lo mejor que ha funcionado, lo que le ha hecho bien al Uruguay y qué cosas no ha sido tan buena de las políticas sociales que da para dejar de lado o para reciclar fuerte? Bueno, yo creo que hay un desarrollo que tiene que ver con el sistema de cuidados, por ejemplo, que es un eje muy importante para la política pública social, que es un desarrollo que tenemos que cuidar y que tenemos que profundizar. O sea, vos me decís cosas que se han hecho bien en los últimos años. Bueno, yo creo que haber instalado un sistema nacional integrado de cuidados, con todas sus debilidades, con sus falencias, pero haber colocado esta perspectiva, esta agenda y esta política en el Uruguay es un avance significativo, ¿no? Bien, interrumpo ahí para preguntar, a propósito de esto del presupuesto, ¿qué calidades, si se mantuviera este proyecto de presupuesto, qué calidad de salto puede dar el sistema de cuidados? Bueno, nosotros tenemos hoy una realidad en lo que es el sistema de cuidados compleja en términos de listas de espera para una política en particular, que es una política muy central en el sistema de cuidados actualmente, que es la de asistentes personales. Ahí tenemos más de 7.000 personas en lista de espera. O sea que hay un objetivo que es empezar a reducir esa lista de espera. El dinero que está previsto en el presupuesto es básicamente para eso. Nosotros a su vez estamos pensando en nuevas políticas en relación ¿Tiene un número, perdón, interrumpo de vuelta, pero tiene un número de, con este mensaje presupuestal, cuánto se podría reducir esa lista de espera de 7.000 Tenemos estimaciones, pero esas estimaciones dependen de otra variable, que era la que te iba a mencionar ahora, que es cuánto podamos destinar de los recursos que ya tiene el Ministerio a otras políticas vinculadas a cuidados. Porque la política de asistentes personales es una política costosa y es una política que tiene mucha pertinencia a los efectos de atender la dependencia severa, por ejemplo, pero hay necesidades de cuidados que tiene el país, y no solamente en infancia, también en las personas mayores, que pueden atenderse desde una mirada más comunitaria de la política de cuidados. Entonces, ese equilibrio es el que a nosotros nos va a permitir ir graduando, digamos, el uso de los recursos en un área o en otra, para poder, por un lado, reducir la lista de espera y, por otro lado, encontrarle también algunos canales, algunas vías de canalización, algunas de las demandas que hoy se expresan en esa lista de espera, porque hay mucha gente que ha solicitado un asistente personal y no todas las personas que solicitaron un asistente personal están en la misma condición, poder canalizarlas por otras políticas. Pero para eso habría que crear algo nuevo, digamos. Para eso hay que crear algo nuevo, que es lo que queremos hacer. Por eso yo decía, uno valora avances, y valorar avances no quiere decir que seguir avanzando sea simplemente restituir algo que retrocedió, ¿no? De hecho, en este campo, en el del sistema de cuidados, tuvimos algo que para nosotros es un retroceso. Obviamente que esto es opinable, la administración pasada lo vio de otra manera, pero hubo una fusión del sistema de cuidados con el área de discapacidad en una sola secretaría, y nosotros en el presupuesto estamos planteando volver a separarla. Esto no es porque nosotros estemos en este momento haciendo innovaciones institucionales, nosotros le dimos prioridad a otra cosa, estamos empezando los procesos por su materialidad, ¿no? Desde abajo, en el sentido de caminar con las comunidades, construir una propuesta de política colectiva con otras organizaciones y poder darle materialidad a esa política. Y ahí vendrán los cambios institucionales que el Ministerio necesita, porque tiene una estructura inmadura y es un ministerio que necesita transformaciones institucionales. Pero en este campo ya nuestro programa decía con claridad, hay que separar estas dos áreas, porque si bien son áreas que tienen puntos de contacto, obviamente, las personas en situación de discapacidad muchas veces necesitan servicios de cuidados, pero la política de cuidados va mucho más allá del tema de discapacidad, y la política de discapacidad va mucho más allá del tema de cuidados. Entonces nos estamos proponiendo crear un Instituto Nacional de la Discapacidad, que es una demanda que viene de larga data de las organizaciones de la discapacidad, que nos parece que también concretarla es un paso importante, es un paso sustantivo. Ahora, en materia de políticas sociales, el Uruguay tiene muchas cosas para valorar, en términos incluso de ciclo largo, ¿no? Nosotros a principios del siglo XX logramos construir un sistema de protección social con criterios universalistas, y eso es muy importante. A mediados del siglo XX nuevamente hubo un empuje, digamos, de lo que es la matriz de protección social del Uruguay, y a principios del siglo XXI, los primeros gobiernos del Frente Amplio también. Entonces, hoy yo creo que estamos en un punto en el que hacer una lectura de ese proceso y reelaborar un poco esta tensión entre lo universal y lo focalizado, que siempre estuvo en la política social, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social, en particular, es una institución que está muy tensionada por eso, ¿no? ¿Es una institución que busca desarrollos para el conjunto de la sociedad o solamente para los sectores más vulnerados de la sociedad? Bueno, por cometido, por misión,
la misión del ministerio es para toda la sociedad, con un énfasis obviamente en los sectores más dañados por las consecuencias del sistema económico, de la desigualdad, de la pobreza, ¿no? Pero ese equilibrio o cómo resolver esa tensión también es una clave. Y ahí este enfoque comunitario para nosotros es muy importante porque comunidades hay en todos lados y el poder trabajar con la gente las respuestas seguramente nos permita encontrar una síntesis mejor a ese debate, que es un debate histórico además en la política social. Sibila, hablemos ahora sobre la primera estrategia nacional integral para el abordaje de las personas en situación de calle. Y esto le voy a pedir que me responda desde dos lugares. Por un lado, tomando su formación en filosofía, ¿qué nos pasa con el otro? ¿Qué nos pasa con la otra edad? ¿Qué nos pasa cuando vemos a una persona en situación de calle? Y por otro lado, ¿de qué trata esta estrategia? ¿Qué buscan con ella? Bueno, la primera parte de la pregunta me apasiona. El tema de la otredad es un gran tema, ¿no? La otredad nos constituye, o sea, somos a partir de los otros y en relación a los otros, y la otredad también puede ser, el otro, la otra puede ser visto como una amenaza, ¿no? Esa tensión es una tensión que está siempre en la vida humana, en las relaciones sociales, y lamentablemente vivimos en unas sociedades donde el énfasis en lo segundo, en ver al otro como una amenaza, o como alguien con quien competir, o como alguien contra el quien ir, en vez de con quien realizarnos, es una tendencia muy fuerte, ¿no? Y hay también una tendencia a poner ese otro ajeno, externo, excluido de alguna manera de mi mundo en las personas más vulneradas, más golpeadas por los efectos de un sistema, de un orden económico y social que genera muchísimas injusticias y muchísimas heridas, ¿no? Entonces, acá hay un punto de partida interesante para discutir una estrategia. Cómo ver al otro, ¿no? Claro. Cómo ver a ese otro con el que nos encontramos todos los días. Es un problema de paisaje, es un problema de algo que me molesta, que me perturba. Es un problema relacionado con el invierno, exclusivamente, porque el enfoque estacional de este tema es un problema. Yo creo que es un problema. Nosotros no podemos perder de vista que las personas que viven en la calle no viven en la calle en una estación, viven en la calle durante todo el año. Las personas que mueren en la calle no son personas que murieron en la calle circunstancialmente. Mueren en la calle porque viven en la calle. Y la historia de vida de esa persona está atravesada por mucha injusticia, por una herida abierta a la dignidad del conjunto de la sociedad, del cuerpo social, ¿no? Entonces, asumir que esa herida que se expresa en esa realidad, donde aparecen muchos factores, ¿no? Factores que son socioeconómicos, sin duda, porque la privación, la carencia, la pobreza es un factor y un factor muy importante. Factores también que son de índole más subjetivo, podríamos decir, relacionados con la salud mental, relacionados con la historia de vida de la persona en cuanto a salida de la cárcel, salida de otras instituciones del Estado, ¿no? Y acá hay una alerta que poner, porque salís de una institución del Estado y vas a la calle, hay algo que está fallando, ¿no? ¿Verdad? O trayectorias que tienen que ver con el consumo problemático de sustancias. Bueno, poder mirar esa realidad y hacernos cargo de ella, diciendo, bueno, esto pasa, entre otras cosas, porque hay cuestiones que en el orden social no funcionan bien, es algo que me parece muy importante para discutir una estrategia. No porque nos quedemos en lo abstracto, porque a mí me interesa mucho la discusión conceptual, pero cuando vos estás gestionando política pública, está todo bien con la discusión conceptual, pero tenés que dar un paso relevante a la acción. Nosotros salimos el día 1 de nuestra gestión a ampliar la capacidad del sistema para recibir gente que no tenía posibilidad de acceder a un cupo. Generamos un dispositivo como es el de puertas abiertas, que ahí en el video aparecía un fragmento de un videíto que hicimos sobre el tema, donde generamos centros barriales donde salen duplas, en las cuales hay un técnico social, pero también hay un agente comunitario, una persona que salió de la calle o que es referente barrial, a dialogar con las personas para generar vínculo, porque si no se genera vínculo es muy difícil que las personas accedan a las propuestas. Generamos un espacio de espera para el cupo nocturno en estos centros puertas abiertas, donde hay propuestas socioeducativas, sociolaborales y donde no es esperar en la puerta del refugio. No cerramos esa puerta de entrada porque hay gente que tiene el hábito de hacerlo así y no queremos que nadie quede afuera, pero estamos generando una vía alternativa. Multiplicamos la capacidad del sistema enormemente, con la alerta roja dimos un salto todavía más alto y estamos atendiendo cerca de 3.000 personas en todo el país. Entonces, acciones muchas. Ahora tenemos que ir a una estrategia que contenga estas acciones, pero que vaya más allá.
porque si no le ponemos un foco fuerte a la prevención y al egreso, todo esto queda en una tensión de emergencia que puede seguir escalando, y de hecho va a tener que seguir escalando porque el problema sigue creciendo, pero no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo no se resuelve solo con lo que haga el Ministerio de Desarrollo Social. Esto es otra cosa importante decir, ¿no? Acá interviene todo el Estado, interviene el conjunto de la sociedad, pero con una responsabilidad central del Estado que es indelegable. Pero es muy importante pensar esa integralidad. Entonces, en prevención se han hecho cosas. O sea, no es que el país no ha hecho nada, ha hecho cosas, pero hay que hacer muchísimo más. Nosotros tenemos la DINALI, la Dirección Nacional de Apoyo a las Personas Liberadas, dentro del Ministerio. Bueno, hay que invertir en esa política. Es una política fundamental, la de la salida de la cárcel, de la privación de libertad, ¿no? Después tendrá que discutir el país también otros temas que tienen que ver con cómo tenemos las cárceles, como las tenemos, con este nivel de tensión, de hacinamiento, cantidad de gente que ha ido cayendo en la cárcel y que de ahí no encuentra una salida positiva para su vida, y en general cuando sale tiende a reincidir con vínculos rotos, con un montón de problemas nuevos, además de lo que ya traía, ¿no? Pero bueno, este es otro capítulo. En lo que refiere a la prevención, también acciones oportunas en materia sociohabitacional, podríamos decir. Las personas que pierden su vivienda o las personas que no pueden acceder a una vivienda por un problema de ingresos son candidatas también a caer en situación de calle, digamos, ¿no? Y esto se ve en conjunto con otros factores, pero se ve los ingresos, atender el tema de los ingresos de los trabajadores, de las trabajadoras, el trabajo informal. Y a nivel de egreso de la calle, alternativas laborales, alternativas educativas, en fin, hay muchísimo para hacer. En materia de salud hay muchísimo para hacer. Bueno, discutir todo esto para nosotros es fundamental para dejarle algo al país que están dando, que queremos que sigan dando. Valoramos cosas que se hicieron incluso en la gestión pasada, yo lo he dicho, esto no es un tema de partidos políticos, o sea, hubo distintas administraciones y en las distintas administraciones se hicieron esfuerzos en este tema. Bueno, queremos hacer un nuevo esfuerzo y queremos construir una estrategia porque este es un tema que tiene una gran complejidad. ¿Hay plazos para la elaboración de esta estrategia? Ya que mencionaba lo que realizó el gobierno anterior, ¿hay alguna persona de la oposición que vaya a participar en esto? No sé cómo lo van a manejar. Bueno, está todo el mundo invitado, de hecho, al Parlamento y en particular algunas personas en particular que han estado vinculadas a este tema, le cursamos invitación específica, digamos. Está abierto a todo el mundo. Empezó con un encuentro en el Espacio Modelo el 20 de agosto. Ahí se inauguró, digamos, el capítulo metropolitano, pero lo vamos a hacer en todo el país porque este es un problema de escala nacional, no es solamente un problema montevideano. Y tiene, la mirada de política está muy centrada en Montevideo, en el área metropolitana. Entonces necesitamos también expandir un poco esa mirada. Nos pusimos como horizonte temporal, digamos, noviembre. Es un tiempo acotado para discutir una estrategia, entonces seguramente lo que va a salir de acá a noviembre son las bases para una estrategia y vamos a trabajar en la formulación de esto como sistema, digamos, ¿no? Hablando de primera infancia, sabemos que es uno de las prioridades del programa de gobierno del Frente Amplio y que además es parte del diálogo social. ¿Qué énfasis le va a poner el MIDES en este periodo y qué planes de acción hay? Digamos, esto que ya veníamos hablando, ¿no? Es muy grande el desarrollo social y todo el Estado debe, y la sociedad incluso debe juntarse para solucionar ciertos problemas. Bueno, desde el MIDES para primera infancia, ¿qué en estos tiempos? Bueno, en concreto en el presupuesto incluimos el aumento del 50% del bono crianza. Esto es una política de transferencias, está asociada a la tarjeta Uruguay Social, referida a hogares donde hay personas gestantes o niños de hasta 4 años, niños y niñas de hasta 4 años. Pasaría de 2.000 y algo a 3.000 y pico de pesos por mes. Exacto, eso se va a hacer escalonadamente. O sea, en el caso de los hogares que perciben bono crianza y que perciben TUS doble, la tarjeta Uruguay Social doble es la que reciben los hogares más vulnerados. Bueno, allí se va a dar el 50% de aumento ya en el 2026. En el caso de los que reciben TUS simple, se va a hacer un 25% en el 2026 y un 25% en el 28. O sea que completamos en el 28 el aumento del 50% para todos los hogares que perciben el bono crianza. Esa es una línea de trabajo, pero no basta con la política de transferencias, ¿no? Obviamente que hay una inversión grande en infancia, en el presupuesto, que no pasa solo por el Ministerio de Desarrollo Social, en educación, en salud, en Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, que es un actor clave en esto. Estamos en proceso de finalizar la reglamentación de la ley GAPIA, la Ley de Garantías para la Infancia y la Adolescencia.
eso también va a ser un instrumento importante porque así se genera un gabinete de primera infancia, infancia y adolescencia que va a tener la gobernanza de alguna manera de todo esto. Nosotros tenemos también dentro del Ministerio un programa que ha sido muy importante en los últimos años de la vida del país, que es Uruguay Crece Contigo, que trabaja también con familias, con gurises de primera infancia y con mujeres embarazadas. Entonces, bueno, acá vamos a seguir poniendo un énfasis importante. Y el trabajo de enfoque comunitario del que hablábamos tiene un centro también en los gurises y las gurisas, ¿no? Cuando se trabaja sobre los barrios, cuando se trabaja sobre los lugares donde las personas viven, donde vivimos, eso impacta en todas las personas, impacta en los hogares e impacta en particular en los niños y en las niñas, ¿no? Que tienen sus círculos también de sociabilidad en general en el territorio en el que viven, van a la escuela o al CAIF en ese mismo territorio. Bueno, hay mucho para trabajar en materia de convivencia, de espacios comunitarios de calidad, muchas cosas para hacer que van a redundar también en una mejora de las condiciones de vida de los niños y las niñas. Sibila, usted mencionó varias veces el rol que tiene en todo este tipo de políticas la sociedad civil. ¿Cómo está el tema de los contratos que tiene el MIDES con organizaciones de la sociedad civil? ¿Cuántos tienen? ¿Cómo se controlan? ¿Y cómo lo vienen llevando adelante? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que hubo varias polémicas al respecto en el gobierno anterior. Sí, tenemos muchos convenios. Para que tengan una idea, en el área de calle nomás, calle y aledaños, podríamos decir, en el año pasado hubo en el entorno de 500 convenios. Esto se reitera en otras áreas del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, hay realmente una red de vinculación con organizaciones de la sociedad civil muy grande. Esa vinculación es virtuosa en algunos aspectos y no lo es en otros. Hay problemas que vienen reiterándose en el tiempo, vinculados a atrasos en pagos, en la firma de los convenios, son cosas que ustedes seguramente escuchan. Esas cosas se dan y las estamos tratando de revertir. No es sencillo, se agolpa mucha cosa junta que viene de atrás y bueno, hay que trabajar en ordenar todo eso. Para nosotros es muy importante en el vínculo con la sociedad civil que las organizaciones de la sociedad civil no sean solo ejecutoras de una política que el Estado diseña. El Estado tiene una responsabilidad intransferible en el diseño, también en el control de lo que sucede en esos convenios, pero el Estado también tiene que ser capaz de codiseñar, cogestionar. Es decir, cuando vos convocás a un actor social a ejecutar una política, no es con el objetivo de precarizar el trabajo o no tener que contratar funcionarios públicos para hacer esa política. Esa es un enfoque de política que nosotros no compartimos. Nosotros creemos que hay que hacer cosas con la sociedad civil porque efectivamente ahí hay un conocimiento acumulado, un trabajo en territorio, un vínculo con la sociedad que no podemos perder y que es fundamental tener ese activo ahí. Ahora, ese activo es para ejecutar la política, bueno, también tiene que ser para pensar la política. Por eso, ejercicios como este, que estamos haciendo con la estrategia de calle, convocamos a las organizaciones. Bueno, a ver, ustedes que están en la primera línea de fuego, ¿no? Como hay también trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, en otras áreas, o supervisando estos proyectos, pero vengan a esta discusión, dennos su mirada también de lo que hay que hacer, ¿no? Y en ese diálogo, el proyecto Puertas Abiertas, por ejemplo, lo pongo de referencia porque tiene mucho de esto, surgió del diálogo con organizaciones. Decimos, bueno, che, conversemos, a ver, en el barrio, ¿dónde podría estar instalado esto? ¿Cómo podría funcionar? La figura del agente comunitario. ¿Por qué la figura del agente comunitario? Porque se entiende que el trabajo técnico es muy importante, pero que solo con el trabajo técnico no basta, que hay que tener también una interacción con otros actores que tienen referencia barrial o que pueden hablarle a las personas en su mismo lenguaje, desde una experiencia de vida donde también hay cosas compartidas, poniendo la dignidad de la persona en el centro, en un trabajo conjunto entre distintos actores. Bueno, eso en el diálogo con la sociedad civil es algo que yo creo que es muy virtuoso y que hay que potenciar mucho. Hay que trabajar muchísimo para que se pueda llevar adelante efectivamente cogestión y no solamente una delegación, digamos, de algún componente de la ejecución de la política a organizaciones de la sociedad civil. Y quiero insistir en un punto para entender cómo es que lo llevan adelante, pero cómo se evalúa, cómo se controla, cómo se monitorea el trabajo que desarrollan estas organizaciones, teniendo en cuenta que trabajan justamente con poblaciones extremadamente vulneradas. Entonces, ¿cómo hacen ustedes teniendo en cuenta que son tantos contratados además? Bueno, para eso hay supervisiones que están previstas. El Ministerio tiene capacidades quiero decir,
que no están a la altura de la enorme demanda que existe. O sea, nosotros tenemos un problema efectivo de recursos humanos, para llamarle de un modo en que todo el mundo lo entienda, ¿no? O sea, nos faltan capacidades también en el propio ministerio y bueno, parte de los desafíos del año que viene, ya con un nuevo presupuesto, con nuevas reglas también en esta materia, es poder también dar un salto en lo que refiere a tareas de supervisión o a otras tareas que puede ejecutar el ministerio de forma directa, ¿no? Sibila, en cuanto a la Fundación A Ganar, el 10 de abril la diaria titulaba: Fundación A Ganar recibió $20 millones en el gobierno pasado solo por los vínculos con el MIDES y la Secretaría Nacional del Deporte. Y bueno, ahí ampliaba el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, cursó un pedido de informes a Presidencia y de allí surgió el dato. Y yo comparaba esto, ¿no?, con lo del espacio fiscal para 2029, en la proyección de Odone y del equipo económico, es decir, lo que el gobierno puede sumar a la inversión pública, está calculado en más o menos $6 millones, ¿no? Y estos son $20 millones, es decir, fue un monto muy importante. La pregunta es, ¿en qué situación está lo de la Fundación A Ganar y qué opinión tiene del tema? A ver, el espacio fiscal que está previsto en el presupuesto, el espacio incremental es de $140 millones. De re como a la espera del cálculo, entonces pero, no sé qué cuenta ahí, se pido disculpas por eso. Pero creo que igual vale la reflexión. Vale la 140, reflexión. Claro, sigue siendo válido con una matemática bien distinta. Vale la reflexión. A ver, cuando uno se pone a mirar los convenios de distintas organizaciones, las que tienen varios convenios con distintas instituciones del Estado, además, si uno mira los montos totales, son montos altos, ¿no? El tema es cuál es el resultado de ese convenio que se lleva adelante. Eso es lo que tiene que evaluar el Estado, ¿no? O sea, vos tenés recursos disponibles, tenés que medir obviamente en términos de costos. Si vos hicieras esto por otra vía, si te saldría más barato o no. A veces parece muy intuitivo decir saldría más barato y después te pones a hacer las cuentas y no saldría más barato. Pero sobre todo tenés que medir el impacto en términos de resultados, ¿no? Nosotros en el caso de A Ganar, como en el caso de todas las otras organizaciones que convenian con el Ministerio, estamos comprometidos a hacer una revisión, convenio por convenio, de su funcionamiento. Hay en este caso en particular una discusión pública instalada, producto del carácter de algunos convenios que tiene la Fundación A Ganar con otras organizaciones del Estado, no con el Ministerio de Desarrollo Social. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, los convenios que existen con esa fundación no son convenios a través de los cuales se provee recursos humanos, como pasa en el caso de algunas intendencias, que es lo que ha estado en el foco de la discusión pública. Son otro tipo de convenios que tienen que ver, por ejemplo, con gestión de cupos en establecimientos de larga estadía para personas mayores que tienen necesidades de cuidados permanentes. En fin, hay varios convenios de este tipo. Entonces, uno lo que tiene que valorar, y créanme que esto no es algo simpático para una administración que ingresa y que además se sitúa en un contexto de debate político como el que se está dando sobre este tema, uno tiene que evaluar la calidad del servicio que se está brindando y tiene que evaluar la posibilidad de reemplazar ese servicio por un servicio de igual calidad o mejor, ¿no? Y obviamente tiene que valorar si hay aspectos legales, contractuales o de funcionamiento que no estén en el orden de lo establecido por los propios programas que el Ministerio quiere llevar adelante y por los estándares de ética en la función pública, de relación con las organizaciones, los marcos que existen también para la administración de los recursos. En ese proceso estamos. Hasta ahora el vínculo con A Ganar es un vínculo que está reducido a algunos convenios que venían de la administración pasada, es un vínculo que permanece en esos convenios y es un vínculo que está en revisión como el vínculo con todas las organizaciones. Cuando tengamos algo para anunciar al respecto lo vamos a hacer con A Ganar o con cualquier otra organización sin sesgo partidario, porque no estamos mirando el vínculo con las organizaciones sociales desde ahí, pero sí velando mucho por los dineros públicos, porque los dineros públicos hay que cuidarlos y tienen que estar orientados a resultados, a las personas y a las comunidades, que son el fin del trabajo nuestro. Bien, Sibila, vamos a salir de estudio y luego volvemos con usted. Para hablar sobre el caso que conmovió y que conmueve a todo nuestro país y que tiene que ver con la peor expresión de la violencia de género, la violencia vicaria. Estamos hablando del asesinato de Alfonsina, que tenía 2 años, y de Francisco, que tenía 6, que los mató el Papa. Sobre qué preguntas nos podemos hacer como sociedad y también qué podemos exigir como sociedad al gobierno y al Estado, porque es difícil pensar en justicia cuando hablamos de esto. Es que nuestra compañera Sofía Dri
estuvo conversando con Andrea Tuana, así que le damos paso al móvil. Compañeros, muy buenas noches. Sí, bueno, como es de público conocimiento, esta última semana ocurrieron unos hechos muy trágicos, el rapto y asesinato por parte de un padre en Soriano a sus 2 hijos pequeños. Y bueno, en el marco de esta situación, que ha sido catalogada como violencia vicaria, un tipo de violencia de género, estamos aquí con Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil El Paso, para hablar de este tema. Andrea, muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Qué es la violencia vicaria? Explícanos. Bueno, la violencia vicaria es una forma de violencia que utilizan los agresores para seguir controlando y dominando a su expareja una vez que ella toma la decisión de separarse, y utiliza a terceras personas para ejercer ese daño. En general, cuando hay hijos e hijas, se utiliza a los niños y a las niñas, y hay muchas formas de ejercer ese control o ese daño a través de las infancias. Por ejemplo, utilizar a los niños para sacar información, ¿no? O que los niños lleguen muy angustiados porque escucharon que el padre estaba hablando mal de la madre o estaba amenazando a la madre, o que el padre sea negligente intencionalmente, ¿verdad? Y bueno, esa mamá siempre queda como mortificada y con la sensación de que sus hijos corren riesgo. O bueno, cuando sus hijos con mucha angustia le dicen que no quieren ir a visitar a su papá, porque su papá es una persona que ejerció mucha violencia, pero están obligados por juez. Entonces la madre, ¿no?, queda con esa sensación de que tiene que obligar a sus hijos a que vayan a un lugar en el que ellos sienten miedo, sienten angustia. Eso es la violencia vicaria. En casos extremos, bueno, son casos como ¿no?, donde el agresor amenaza a la mujer con que le va a dar en donde más le duela, y bueno, y ese es el asesinato de sus hijos, ¿no?, que es una manera para muchas mujeres hablan de, bueno, prefiero que me hubiera matado, ¿no?, antes de dejarme vivir en esta situación que es imposible. En otros países este tipo de violencia se encuentra tipificada en la ley. En Argentina es así. ¿Hay una intención por parte de las distintas organizaciones civiles de quizás integrar este concepto a la legislación uruguaya? Sí, varias cosas nos parece que es importante poder incorporar en la legislación. Sí, la modalidad de violencia, como violencia vicaria, poder describirla y poder capacitar para que se pueda identificar. La prohibición de las revinculaciones forzadas, cuando los niños se oponen, no quieren, y muchas veces en los procesos de familia se los cataloga como que son niños que están alienados o que no quieren porque es la mamá la que les está diciendo que no vayan. Y ahí lo que nosotros decimos es que si hubo un antecedente de violencia, una denuncia, medidas cautelares, indicios, planteos, relatos, entonces en esos casos siempre hay que prohibir la revinculación y sobre todo la revinculación que es forzada, ¿no?, que es en contra de la voluntad de esos niños. Bueno, recientemente vi que habías publicado en tu cuenta de X que una de las medidas que debería implementarse es la revisión de la ley de corresponsabilidad en la crianza. Explica un poco esta postura. Bueno, justamente nosotros fuimos El Paso y muchas otras organizaciones sociales, pero también asociaciones de profesionales como de psiquiatría y psicología y varias organizaciones, incluso UNICEF, planteamos a los legisladores de aquel momento que esta ley realmente iba a provocar consecuencias muy graves y nefastas hacia las infancias. ¿Por qué decimos esto? Porque es una ley que parte de la base de que la mayoría de las denuncias son falsas y que por lo tanto el juez tiene que privilegiar la tenencia compartida a pesar de que existan denuncias, a pesar de que existan medidas. Entonces, es una ley que pone en riesgo a las infancias y que además las pone en una situación, yo te diría que de tortura, porque cuando te obligan a tener que vincularte, visitar, incluso estar en régimen de tenencia compartida con alguien que fue violento con tu mamá o que fue violento directamente contigo, es una situación de vulneración extrema de derechos. Esta ley lo plantea, esta ley lo habilita, lo permite, y es una ley que sobre todo lo que ha generado es la idea de la flexibilización de la protección y la flexibilización de las valoraciones de riesgo.
Entonces, con esto de que implanta un falso relato de que hay un hay enormísimos casos de denuncias falsas, muchas veces los operadores terminan haciendo caso omiso a esos antecedentes. Pero además la ley lo plantea. Aún habiendo denuncias de violencia, se tiene que dar las visitas, se tiene que dar, en algunos casos, la tenencia compartida. A raíz de este caso, se convocará a una mesa de diálogo con distintos actores sobre el tema. ¿Hacia dónde debería estar enfocado el diálogo en este tema? ¿Qué es lo que está fallando a nivel de la respuesta por parte de las instituciones en estos casos? Bueno, yo creo que este es un momento privilegiado para poder hablar del presupuesto, porque eso sí ha sido un planteo que incluso, bueno, las distintas autoridades en los distintos momentos han planteado de que sí, de que hace falta presupuesto, de que es necesario contar con más servicios de atención. Así que, bueno, esa mesa vamos a estar hablando del presupuesto, de poder hacer una redistribución de lo que ya está planteado para poder, por ejemplo, fortalecer el acceso a la justicia. Y eso implica, también lo que decimos hace muchos años, la financiación de la ley 19.580, que entre otras cosas, hoy algo que se impone como fundamental son los juzgados multimateria, los juzgados integrales, en donde vos allí puedas tener un juez que esté mirando la situación de urgencia, que tenga equipos técnicos que hagan las valoraciones, porque obviamente que allí tienen que hacerse valoraciones técnicas para evaluar los relatos, las denuncias, y que luego puedan hacer todo el proceso de seguimiento. Que una vez terminadas las medidas cautelares, es muy importante que se continúe justamente en los procesos de visita, que se continúe con la protección. Entonces, y entre otras múltiples cosas. Entonces, creemos que de eso vamos a estar hablando, de esa necesidad. Vamos a estar hablando también de todos estos cambios legislativos que son importantes. Vamos a estar hablando de la necesidad de tener más servicios de atención, porque las infancias realmente hoy no están pudiendo acceder. Hay muchos niños y niñas en listas de espera. En el sistema integrado de salud también se necesitan ampliar y tener mucha más respuesta, y sobre todo respuestas que puedan generar procesos sostenidos, porque la violencia produce efectos traumáticos y esto está sumamente vinculado con aspectos que hacen a la salud mental, ¿no? Que hoy es un gran tema que venimos hablando. Y hay, unas cuantas cosas más que tenemos que conversar. Bien, muchísimas gracias, Andrea. Bien, allí tenemos la palabra de Andrea Tuana a propósito de este caso muy trágico en particular, pero más a nivel general de la respuesta que debería tener el gobierno, las distintas autoridades en materia de violencia de género. Volvemos con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Sofía. Sibila, le voy a hacer esta pregunta, me voy a correr de mi lado, en lugar de periodista, un segundo, y le hago esta pregunta como ciudadana, como militante feminista, como persona que estuvo el viernes sentada 2 horas y media enfrente a la Torre Ejecutiva, esperando que alguien saliera a dar la cara. El Estado no puede tener una respuesta tibia ante temas así. ¿Qué camino hay que recorrer? ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué se hace? Sí, primero la situación que quedó evidenciada el otro día no es la primera vez que sucede. Es una situación terrible, aberrante, que nos conmueve obviamente como sociedad y como gobierno. Y yo creo que lo primero que corresponde de parte de las autoridades del gobierno, del Estado, es asumir que estamos muy lejos del tipo de respuesta que hay que dar en estos casos, ¿no? O sea, del tema de la violencia vicaria se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Hay muchísima evidencia acumulada, no solamente en el país, sino en el mundo, de un fenómeno que además no es nuevo, no es de los últimos años, puede haber recrudecido o no, pero es un fenómeno que está ahí y que se cobra vidas de niños, de niñas, de mujeres. Entonces, estamos ante un problema en el que hay que dar un salto en la capacidad de respuesta muy grande. Ese salto en la capacidad de respuesta no es un salto que pueda dar una institución sola. Ahora lo decía muy bien Andrea Tuana, y yo creo que la lucha de los colectivos feministas en este tema desde hace muchísimo tiempo, poniéndole el cuerpo, como se decía el otro día, es un activo que tiene el país. El otro día, a partir de esta movilización, se asumió un compromiso por parte de la Presidencia de la República de generar un ámbito de diálogo con las organizaciones y con instituciones vinculadas al tema. Me parece que es muy importante
que en ese proceso de diálogo se tenga en cuenta el rol de distintas instituciones, ¿no? El Instituto Nacional de las Mujeres, que vos mencionabas, es un instituto que tiene un rol rector en materia de políticas de género, que viene planteando su preocupación y su mirada sobre estos temas desde hace mucho tiempo. De hecho, ahora las volvió a reiterar, la necesidad de revisar de forma permanente los mecanismos que existen en el sistema de respuesta a violencia basada en género. En el presupuesto hay recursos nuevos para mujeres, recursos que son importantes, pero que obviamente necesitarían ser multiplicados y mucho para poder llegar a la realidad que en todo el país nos exige, nos demanda. Pero es muy importante también el trabajo con instituciones como el Poder Judicial, obviamente el Ministerio del Interior, que ha venido también trabajando en estos temas desde hace mucho tiempo, la Fiscalía, en fin, distintas instituciones en las que hay que trabajar en lógica de sistema, ¿no? Yo creo que ese es el gran compromiso que hay que asumir. Nosotros como Ministerio estamos totalmente comprometidos con eso. El IN Mujeres, encabezado por Mónica Xavier, que es una mujer que tiene una larguísima trayectoria también de lucha en estos temas, está poniéndole un foco muy fuerte a este tema. Y hay un acumulado de políticas también en el país, pero indudablemente la capacidad de respuesta está muy por debajo de lo que se necesita y eso hay que asumirlo. En primer lugar, el Estado. Que el problema es un problema de carácter social que trasciende al Estado, lo sabemos todos, y creo que es muy importante también trabajar sobre mecanismos de prevención de la violencia, sobre la deconstrucción, el desarme de esa cultura machista que se cobra vidas y que genera violencia constantemente en una espiral que a veces no se sabe dónde puede terminar. Pero hay una responsabilidad indelegable del Estado en esto y de nuestra parte todo el compromiso para trabajar en la dirección de fortalecer el sistema de respuesta y de dar respuestas integrales, ¿no? Que no son respuestas de un momento para una situación, sino que son respuestas que tienen que abarcar situaciones que tienen que ver con un círculo de violencias también, ¿no? Gonzalo Sibilia, Ministro de Desarrollo Social, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitar. Muy bien, hablaremos del endeudamiento de las familias uruguayas en el próximo bloque de La Letra Chica y en el último, sigo adelantando, sobre temas de discusión, temas que dividen a la opinión pública y sus sesgos según a qué partido se vota. Todo eso falta en este programa de domingo en vivo en la noche de TV Ciudad. Ya seguimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu nos une la vida. Creditel es para los que te divierten, los que piensan, los que saltan, los que sienten. El endeudamiento de los hogares es muy importante. Es para los que ríen, los que invitan, para los que participan. Hay 1.932.760 personas que tienen algún vínculo con el mercado de crédito. Es para vos, para todos, para todos. Increíble. Digo, la gente que gana 10 tiene que pedir préstamo para llegar al fin de mes, la gente que gana 40 Exacto. tiene que pedir, Sí. ¿no? Pedí tu préstamo hoy mismo y devolvelo en un mes. Simple, al toque. El dinero tiene precio, el precio de ese dinero es la tasa de interés que me van a cobrar. Porque este préstamo es fácil de obtener, las cuotas son más bajas, no te preocupes. Me da que por los 30.000 pesos yo voy a terminar pagando 39.600. Por lo tanto, yo voy a pagar intereses por un valor de 9.600 pesos. Ese es el precio de adelantar 30.000 pesos que hoy yo no tengo. La tele que ocupa media pared, viajar a playas donde hablen portugués. Las razones principales para pedir un préstamo es de la gente que se encuestó, en un 46% para pagar cuentas, en un 31% para realizar arreglos de su casa y en un 21% para pagar servicios como UTE, OCE y Antel. Aquellas cosas que siempre soñé, ahora las puedo tener. El claim de informes que dicen que hay más o menos 1 millón de personas que están en situación de deuda irrecuperable y 633.000 dice el BCU, que el Banco Central de Uruguay, que también están en situación de deuda y que no están pudiendo afrontar ese pago.
Bien, y se presentó el informe Interés por Intereses, análisis del endeudamiento de los hogares en Uruguay. Este informe fue elaborado por el Grupo de Trabajo Endeudamiento UI, conformado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, la Facultad de Ciencias Sociales, AEBU, y el Instituto de Promoción Económico-Social del Uruguay. De este estudio se desprende entonces que en nuestro país el endeudamiento de las familias continúa en aumento. Más del 70% de la población mantiene algún tipo de vínculo con el crédito, en su mayoría al consumo. Y aunque no todo endeudamiento de por sí es negativo o implica necesariamente un problema, los datos muestran una realidad que preocupa. Ahí vamos al 37% de las personas que presenta dificultades de pago y un 25% que, como decíamos en el comienzo del programa, ya no puede directamente afrontar sus deudas. Esto representa más de 600.000 personas en situación crítica con respecto a este tema y evidentemente en situación crítica que compromete su día a día, su felicidad, su vida. Recibimos a la economista Elisa Failache, doctora en Economía Aplicada e integrante de este grupo que elaboró el informe, el Grupo de Endeudamiento UI. Elisa, buenas noches, gracias. Bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Comencemos a desmenuzar este tema que tiene tantísimas aristas, pero ¿para qué nos endeudamos los uruguayos? Bueno, ¿Por ahí qué? ¿Cómo viene eso? en realidad hay distintas formas de averiguar eso, pero básicamente son encuestas. Si uno mira la encuesta de 2017, la encuesta financiera de los hogares realizada por el INE, el BCU, y la encuesta que realizamos nosotros ahora en el marco de este grupo de trabajo este año, los motivos no cambian tanto y en realidad aparecen entre los motivos principales los gastos corrientes, los gastos mensuales, o sea, la deuda para mantener el consumo del día a día. Aparece también como un motivo relevante la deuda para el pago de deuda, o sea, sacar deuda para poder pagar deuda anterior que no estaba pudiendo pagar. Y esos son como los motivos así más importantes, los gastos corrientes, los gastos mensuales y el pago de deuda. Después en la encuesta que hicimos ahora aparece también como un tercer motivo, por ejemplo, el gasto de salud, como otro de los motivos bastante, ¿no? Con un 30%, por ahí 27%, para que la gente saca deuda para abordar eso. En nuestra encuesta aparece también como un motivo relevante, también cercano al 30%, la deuda en esto más positivo, ¿no? La deuda para inversión, para arreglos de casa, auto, como una parte más positiva, digamos, del uso de la deuda, pero sigue siendo muy importante y de los motivos principales esta otra visión de la deuda para llegar a fin de mes o para pagar otra deuda. ¿Y eso es para todos, para los pobres y los ricos, digamos, o se endeudan por distintos motivos? Si uno mira la encuesta financiera de 2017, que fue como amplia y a muchos hogares, de hecho, el primer motivo para todos era el mismo, esto de los gastos corrientes y los gastos mensuales, era distinto el porcentaje. En el quintil más bajo, los hogares con menores ingresos, era más grande, era un 40% que se endeudaban por este motivo, y en el quintil más alto, en los más ricos, 25%, pero seguía siendo el primer motivo en cualquiera de los quintiles de ingresos, digamos. Bueno, algo que deslizaba Pereira ahí en el tape, ¿no? Que decía que nadie se endeuda para llegar a fin de mes, el 40 también. Sí, claramente, seguramente, digamos, el uso o el patrón de consumo sea muy distinto, pero hay algo de esto de usar el crédito como forma de mantener el gasto corriente, digamos. Y también para todos los quintiles el pago de deuda parecía como uno de los motivos relevantes, no importaba el estrato de ingresos, digamos. ¿Y qué tan dispuestos estamos los uruguayos y las uruguayas para hablar de este tema? ¿Cómo fue para ustedes hacer las preguntas, llegarle a la gente? Porque no somos muy de querer hablar de la plata, ¿no? Hay como mucho pudor. Sí, teníamos nosotros esta idea, de hecho, teníamos nosotras y nosotros, pero también en otros países, en Argentina sobre todo, el movimiento feminista tenía esta cuestión de sacar la deuda del closet y nosotros acá teníamos un poco también esa percepción, pero queríamos ver si efectivamente esa percepción era o no era, y entonces con la encuesta esta que hicimos tratamos de poner un poco eso sobre la mesa, también porque pensando que para poder conocer la cuestión de la deuda de los hogares uno tiene que poder hablar de ese tema y entender, bueno, si no se está hablando, qué sesgo puede producir eso en la información. Entonces uno de los objetivos fue tratar de entender un poco más esto de la percepción de los hogares y el tema de la deuda como tema tabú, y de hecho un poco lo confirmamos cuando hicimos la encuesta. La mitad de los uruguayos no le cuesta hablar mucho del tema, pero a la otra mitad les cuesta mucho o un poco, pero sí, les parece algo...
digamos, con más o menos facilidad, pero para la mitad es algo de lo que no es que se sientan muy cómodos conversando con amigos y familia, ¿no? Ni siquiera en términos generales. ¿Qué implica para una persona caer en el clearing y cómo juega el clearing en todo este mapa? En realidad es un tema sensible porque en general estar en el clearing implica primero que sea mucho más difícil poder acceder de nuevo a un crédito y no es tan claro, digamos, por cuánto tiempo uno está en el clearing, cómo puede hacer para salir, o sea, la información no es tan clara y las personas no es que sepan perfectamente, de hecho en los grupos focales salía esto de no saber cómo salir, entonces el hecho de estar ahí quizás por una deuda que hubo un atraso o a veces uno no sabe ni siquiera que está ahí en el clearing puede implicar, por ejemplo, no poder acceder a otro crédito en otro momento que quizá podría servir, por ejemplo, para invertir o mejorar la situación socioeconómica y además en muchos casos también por ejemplo para la garantía de alquiler también muchas veces se pide no estar en el clearing, entonces también digamos dificulta el acceso a distintos derechos que sobre todo esta cuestión de que además no es muy claro cuál es la regulación, digamos. Claro. Y una vez que una persona está en el clearing, bueno, evidentemente, si necesita más crédito, eso le condiciona las vías, ¿no? Exacto. Por las cuales acceder. Exacto. ¿Por dónde puede encontrar crédito alguien que está en el clearing? Totalmente. O sea, es mucho más probable que si accede en el mercado formal sea con unas tasas e instituciones que juegan, digamos, con tasas mucho más altas y entonces va a acceder a un crédito, digamos, más difícil de poder pagar. Y también puede ser el caso en donde ninguna institución del mercado formal le brinde opciones de crédito a esa persona y se recurra al mercado informal y en particular al mercado ilegal en donde las tasas son usurarias y las formas de cobro de esos créditos también pueden implicar en muchos casos la violencia. ¿Quiénes están en el clearing? Que cuando miran eso, ¿quiénes terminan en el clearing? Bueno, la información del clearing no es pública porque está No, pero según por la encuesta que realizaron ustedes, ¿quiénes terminan en el clearing, por ejemplo? O sea, en general son ¿Los quintiles? Sí, son personas de niveles socioeconómicos más bajos. Y igualmente pasa esto, y nos sorprendió un poco que, digamos, esto, ¿no? A veces empezar a volver a pagar un crédito, uno piensa, bueno, entonces eso me hace salir, pero en realidad no, tiene que pasar determinado tiempo. Entonces es como la situación está. De hecho, preguntamos en la encuesta esto, ¿sabe usted si está en el clearing o no? Y muchas de las personas de la encuesta nos contestaban que no sabían si estaban en el clearing o no. Y mencionaste el mercado formal y el mercado informal. Miremos un poco primero, si te parece, el mercado formal. ¿Quiénes prestan plata en Uruguay? En el mercado formal están, bueno, hay los bancos, 10 bancos, una cooperativa, y después están las encuestas administradoras de crédito, que los bancos, además de prestar, reciben los depósitos de las personas. Después están las administradoras de crédito, que sobre todo funcionan prestando dinero, hay más o menos 30, y cooperativas de ahorro y crédito, que también prestan en el sector formal. De todas esas, digamos, prestadoras de crédito, no todas se cuenta con información porque el Banco Central establece que reporten la información de la cual nosotros de hecho usamos después para el estudio y el Banco Central también utiliza, que tengan que tener unos activos bastante altos, entonces terminan siendo más o menos 15 empresas de las que tenemos información en la central de riesgo del Banco Central, que igualmente son las de mayor volumen, o sea, la que mueven más la parte del mercado. ¿Y cómo son los intereses y a qué público apuntan estas en particular que estabas mencionando? En realidad los bancos en general prestan sobre todo con descuento, o sea, más bien trabajadoras formales que pueden hacer, digamos, descuento directo en el recibo de sueldo, entonces con condiciones en las cuales es más probable que la persona pueda mantener el crédito y pagarlo, y eso hace que presten a tasas más bajas, cercanas al 25-30%, pero después cuando uno ve las administradoras de crédito, que en general prestan a otro público, ahí sí ya con menos, digamos, en general sin descuento, o sea, no es necesario tener un recibo de sueldo con una antigüedad muy larga, ¿no? O sea, permite que muchas personas a los que los bancos no les prestarían, las administradoras sí le presten, pero implican tasas cercanas al 100%, lo cual implica para esas personas, que en general son las de menores ingresos o menor estabilidad, para poder acceder a un crédito, terminar pagando
el 100% de lo que le prestaron. ¿Y eso no se considera usura? No, la definición, digamos, de usura de la ley, en base a la ley del Banco Central de 2007, lo que hace es establecer un tope en función de lo que es la tasa media del mercado, a eso le agrega, digamos, un porcentaje, y todas estas empresas operan en el marco, digamos, legal. De la legalidad. Sí. ¿Y cuál es el negocio ahí? O sea, ¿a ellos les sirve que la persona no pague? ¿Cómo cobran ese dinero? Bueno, de hecho las tasas en general en estos sectores son más altas porque incluyen, digamos, en el cálculo de esas tasas el hecho de que va a haber personas a las cuales ellos le prestaron dinero y no les van a poder devolver. Entonces, si uno entrevista a los integrantes, ¿no?, de las empresas administradoras de crédito, de hecho, su planteo de por qué son tan altas es, bueno, para poder prestar a estas personas yo necesito poner una tasa muy alta porque tengo que contar con que muchos no van a pagar. Hay una discusión sobre si esas tasas son las que realmente, digamos, necesitan para cubrirse, exacto, o si van más o allá. si están un poco más y en realidad sí podrían bajarse. Entonces ahí está un poco la discusión. Y para que entendamos, ¿no? Porque a nosotros nos llegan nombres, viste, las publicidades, como veíamos, nombres de firma, esto y lo otro. Ya llegaremos al tercer rubro, que es cooperativas de ahorro y crédito. Pero decías bancos, sabemos de qué hablamos, administradoras de crédito, ¿cómo se expresan? ¿Quiénes son? ¿Cómo las reconozco? Esto, o sea, uno en general, en la administradora de crédito no es que puede ir y abrirse una cuenta y depositar dinero, ¿no? Sí. Mis ahorros, ¿no? Yo puedo ir, por ejemplo, a Santander y puedo pedir un préstamo, pero además en general yo voy, cobro mi sueldo, deposito mis ahorros si quiero, ¿no? O en el Banco República. En una administradora de crédito, en general, lo que funciona es la parte de otorgar el crédito. Préstamo. Sí, exacto. Pero gestionan tarjetas de crédito también las administradoras. Sí. Está. OCA, Y los bancos también. Los bancos también. O sea, algunas sí. tarjetas van por Exacto. banco y otras por Sí, administradora sí, de crédito. Me nombrabas OCA y otras de este tipo. Exacto, sí. ¿Y las cooperativas de ahorro y crédito? ¿Se llaman cooperativas? ¿Qué tienen de cooperativo? En la realidad, en las cooperativas lo que funciona de cooperación es el hecho de juntarse para poder un integrante de la cooperativa acceder al crédito. Es decir, el concepto es que quienes son socios de esa cooperativa podrían acceder a un crédito, ¿sí?, que lo va a brindar la propia cooperativa. O sea, todos, en función del capital social que va teniendo la cooperativa, tiene un determinado stock de dinero, digamos, que podría prestar a quienes son socios de esa cooperativa. ¿Pero todas las que se llaman cooperativas son así? O sea, funcionan con, sí, tienen que estatutariamente, digamos, tener un reglamento y tener socios vas cooperativos. Vas a pedir la guita, primero te asociás. Exacto. Para que después sea plausible Sí. un préstamo. Sí. Hablemos ahora entonces sobre el mercado informal. ¿Qué se sabe de esto, teniendo en cuenta las dificultades del caso? Exacto, del mercado informal en realidad, el mercado informal cubre una amplia gama, ¿no? Porque uno podría pensar que una familia, un amigo o amiga que presta podría ser considerado informal en la medida que no pasa por toda la cuestión del crédito formal, regulado, ¿sí? Entonces eso es mercado informal, pero no es problemático. El problema aparece cuando hay un mercado informal que además puede ser ilegal porque opera, por ejemplo, con tasas usurarias o porque esto usa formas de cobro tampoco reguladas. Y de hecho de eso hay bastante poca información y la encuesta financiera es del 2017. Ahí se ve que, por ejemplo, hay más o menos 20% de los hogares que tiene vínculo o accede al crédito por el mercado informal. Pero en los últimos años diversas organizaciones sociales, en particular IPRU, ha trabajado bastante. Se ha observado en el territorio, ¿no?, el incremento del préstamo que se llama gota a gota, que es un pago día a día, ¿no? Yo pido prestado y todos los días tengo que pagar, y que además implica en general tasas de niveles estrafalarios. Y por otro lado, la forma de pago o de cobro de ese día a día de intensiva en violencia, y esto en general, además el gota a gota, tiene cierto vínculo con el crimen organizado. Entonces ese mercado es informal, ilegal y bastante problemático, pero no está bien medido aún en nuestro país. ¿Y cómo son los controles en todo esto? Pienso en el mercado formal, que sí que se puede controlar. O sea, por ejemplo, la tasa de usura, el Banco Central publica, ¿no?, cuál debería ser, y las instituciones tienen que responder y estar
cumpliendo con esa normativa. Defensa del consumidor tiene un rol interesante en ese sentido. Hay muchas personas que piensan o tienen dudas sobre si la tasa está bien o no está bien, llaman y Defensa del consumidor asesora ahí un poco respecto a si se cumple o no se cumple. En la mayoría de los casos, todas los bancos y las administradoras de crédito reguladas cumplen con la normativa. Ahora aparecen cada vez más instituciones que no es claro quién las regula y ahí es un poco más difícil y hay que... Nada, ¿el rol sería ahí del Banco Central? De establecer y mirar que se esté cumpliendo. Sí. El problema es que el Banco Central muchas veces se encarga, digamos, del sistema financiero y cuando aparecen otras instituciones que... Queda medio perdido. Queda como ahí en una cosa intermedia entre esto, ¿no? Que Defensa del Consumidor pueda hacer algo o que el Banco Central controle. Cuando presentamos estos resultados fue positivo la visión del Banco Central en términos del compromiso con poder, digamos, controlar y estar chequeando que todo esto que pasa, aunque no sean instituciones, digamos, que tienen que ser controladas por el Banco Central, igualmente se cumpla la normativa. Y pensando en lo que dijiste del crimen organizado, te pregunto algo que no tiene que ver puntualmente con este informe, pero quizás porque estás en el tema lo sabes, en otros países, ¿existe algún tipo de vínculo entre este tipo de empresas nuevas y el lavado de activos? ¿Sabes si es algo que se usa para lavar activos? Ahí no tengo, digamos, del todo claridad. No sé si sería tan fácil esto, el lavado de activos en sí, porque sigue estando, digamos, uno cuando piensa en el lavado de activos piensa pasarlo de un sector al otro, pero acá se queda en el mercado, digamos, en negro. Sí podría ser una forma de hacer rendir ese dinero que está en la economía en negro, ¿no? Como un dinero que yo no puedo sacar al mercado formal, lo uso para hacerle ganar dinero a tasas de 1000% y sigue estando en ese sector. Hoy no estoy demasiado claro con los números, cualquier cosa me corregís. En los últimos 3 años ha habido un incremento en el crédito al consumo, nos centramos ahí, crédito al consumo ahora, con un crecimiento notable desde 2021, venía de un aumento más moderado entre 2016 y 2021. Este segmento, crédito al consumo, representa un 7,8% del Producto Bruto Interno, equivalente a 6.400 millones de dólares. Es decir, las familias básicamente uruguayas están endeudadas por crédito al consumo y básicamente, como decías al arranque de la charla, para llegar a fin de mes, básicamente, o para pagar deudas anteriores por este monto, o estoy errando ya. Bueno, ahí no, está bien cuando uno lo mira en términos agregados. Después lo que pasa es que en general las personas de mayores ingresos que lo usan para esto, pero en menor proporción, son las que tienen mayor cantidad de crédito solicitado. Entonces, de hecho, una cuestión que tiene el mercado de crédito y del consumo en Uruguay es que para la economía no representa, digamos, un riesgo. No hay riesgo de que porque los hogares dejen de pagar, la economía sufra, ¿no? Eso que es algo que podría pasar y sería preocupante, exacto, y eso el Banco Central lo tiene como monitoreado y establece esto, que no hay riesgo para la economía. Entonces, lo que sí pasa es que no pueden haber muchos hogares que tengan créditos de valores muy grandes y esos no sean tan problemáticos o se usen para fines que no son estos que mencionamos, pero los hogares de menores ingresos que lo usan sobre todo para estos fines, lo que tienen es créditos más pequeños en montos, entonces no es que la mayoría de del dinero... De ese dinero sea para llegar a fin de mes de los pobres. En términos de la plata, ¿no? Si uno lo mira en términos de personas, quizás sí. ¿Y esta proporción con el Producto Bruto lo compararon con otros países o algo así para saber qué tan endeudados por créditos al consumo estamos los uruguayos en el mundo actual? Sí, en realidad estamos en un nivel más o menos promedio. A mitad de tabla. Sí, exacto, a mitad de tabla. ¿Y cómo viven las personas estas situaciones de deuda? Porque son situaciones extremadamente difíciles donde me imagino que hay puntos donde uno se encuentra sin salida. Ahí nosotros preguntamos, cuando preguntamos en la encuesta sobre la percepción de la situación del hogar en términos de endeudamiento, la mitad de las personas nos dijeron que era una situación, la situación del endeudamiento del hogar, que le preocupaba bastante o mucho. Es decir, para muchos hogares, de hecho casi la mitad, es un tema relevante en su día a día, ¿no? Y que puede tener consecuencias en distintas dimensiones.
Después, cuando nosotros además preguntamos sobre la percepción del crédito, si lo veían como una oportunidad, un riesgo o una necesidad, de hecho la mayoría de las personas lo veía más como un riesgo que como cualquiera de las otras dos. 40% lo veía como un riesgo, 30% como una necesidad y 30% como una oportunidad. Entonces, para muchas personas efectivamente es algo, digamos, que le preocupa en su día a día y no le estaría viendo esa otra cosa que uno podría pensar de buena o no de posibilidad de generar un cambio para mejor, no. En muchos casos. Y me quedé pensando en esto que mencionabas de la gente que saca un préstamo para pagar otro préstamo. Es como una situación de calecita que no se termina de salir nunca, porque además hablamos de salarios que, o sea, si no llego para pagar la factura de la UTE y saco un préstamo para pagar un préstamo y los intereses son cada vez mayores, ¿cómo, exacto, sí. De ¿cómo hecho, se desarrollan después estas historias, ¿no? De hecho, bueno, además hay una cuestión, no muchas personas no lo saben, pero la tasa de mora es mucho más alta que la tasa de interés. Entonces, una vez que uno no se atrasa en el pago, ya corren, además de la tasa de interés, estas otras tasas, y eso hace que la calecita esa efectivamente sea muy difícil de sortear, de decir, bueno, paro y me bajo, y entran, y en muchos casos implica dejar de pagar, y bueno, las consecuencias que eso tiene en términos de lo que veníamos hablando, y en otros casos implica estar intentando siempre cubrir eso y bueno, hay estudios no para Uruguay, pero para otros lados en donde se ve, ¿no?, que el sobreendeudamiento tiene consecuencias en términos de salud mental, en términos del bienestar de las personas, incluso en términos de comportamientos delictivos y violencia. ¿Y en relación al género, notaron alguna diferencia entre mujeres y varones? Si uno mira los datos en sí, más o menos en la central de riesgo, la proporción de varones y mujeres es bastante parecida en términos de las personas que no pueden pagar o están calificadas como con problemas de impago, también es más o menos parecido. Las mujeres somos un poco mejores pagadoras, digamos. Pero después y tratamos de abordar esto desde un punto de vista más cualitativo, sí había diferencias en los grupos focales en términos de los discursos, digamos, de las mujeres con los discursos de los varones, en donde las mujeres sí lo vivían como algo más emocional y además en muchos casos eran las encargadas de llevar adelante las finanzas del hogar y entonces también hogares monoparentales, me imagino, muchas veces. Exacto. También. Y quienes tienen que lidiar con esta situación de no llego, saco deuda, no llego, ¿qué hago? Y también en donde muchas cuestiones, por ejemplo, vinculadas al cuidado de uno o a problemas de salud, puede hacer que un día que un hijo o una hija se enfermó impliquen 2 días de no cobrar ingresos, y eso en un hogar en donde llegar a fin de mes es difícil puede representar de nuevo la entrada en la carecita. Entonces sí vimos esta diferencia más en cómo lo vivían, digamos. Sí, y esto de los cuidados y los hogares monomarentales como... Nos queda poquito tiempo, pero en relación a esto me interesa, ¿existen experiencias de políticas públicas que se implementan en otros países, pensando, ¿no?, como para poder quizás atajar un poco este tipo de situaciones? No sé, pienso préstamos para hogares monoparentales, no sé, que los dé el Estado o otro tipo de estrategias para cuidar a esta población de alguna manera. En realidad, lo que nosotros hemos visto, no hay, digamos, así pensadas políticas concretas respecto a esto. Por ejemplo, está bastante más pensado la cuestión vinculada al microemprendimiento, y ahí sí, también muchas veces hay políticas vinculadas al microemprendimiento llevado adelante por mujeres, pero no tanto, digamos, en la parte de consumo. Es muy conocido lo de los jubilados también, ¿no?, con tasas muy bajas, que ahí se encarga el Estado. Exacto, pero ahí está buena esta mención porque respecto a la institucionalidad y al esto de tener cierta formalidad, o sea, la importancia del mercado formal en este tema es sustancial porque a lo que uno puede acceder si tiene algún vínculo con el mercado formal de trabajo, ¿no?, es mucho mejor en términos de las tasas y las te lo descuentan de la jubilación. Exacto. Por último, obviamente la gente se pregunta, y el estudio, Interés por Intereses, Análisis del Endeudamiento de los Hogares en Uruguay, se lo preguntó también. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Qué se puede hacer para mejorar hacia el futuro? Y tienen conclusiones. Y ahí sí, un poco lo que vimos, hay un acuerdo en todo, porque además de entrevistas y grupos focales de la encuesta y los grupos focales hicimos entrevistas a todos los actores vinculados con esto, y hay una cosa que es de acuerdo absoluto, que es la educación financiera.
y eso se está avanzando bastante, pero a nosotros nos parecía importante no quedarnos solo en la educación financiera por dos motivos. Primero, porque no va a solucionar todo, y segundo, porque también deposita un poco en el individuo, en la persona, toda la responsabilidad, y en realidad no es solo esa la vía. Entonces, además de la educación financiera, debería haber regulación. En los grupos focales se añadió mucho la cuestión de la publicidad engañosa, y uno lo puede ver en el tape, creo que ahí quedó claro, ¿no? Cómo la publicidad juega, y ahí hay algo importante que debería poder ser regulado, ¿no? Uno a veces ve tasas de interés cero en un préstamo, eso no es creíble. Después también una cuestión también muy importante, que es la cuestión de los ingresos, y esta cuestión estructural en donde las personas se endeudan para llegar a fin de mes o para pagar deuda muestra en realidad un problema de ingresos, y digamos la institucionalidad pública no debería abordar el problema del endeudamiento si piensa que es estructural de ingresos solamente con cuestiones vinculadas a lo que se puede hacer con el endeudamiento. Entonces nos parece importante traer esto también de, bueno, la situación de los ingresos de las personas es necesario abordarla también para poder pensar en cómo abordar el tema del endeudamiento de los hogares. Muy bien, Elisa Freilich, economista, muchas gracias. A ustedes. Ya seguimos, nos queda un último bloque de La Letra Chica a propósito de las discusiones de uruguayas y uruguayos. Ya seguimos. Bloque de La Letra Chica, porque justamente vamos a estar hablando sobre opiniones, diferencias y polarización. Cabe comentar, porque es algo que está ocurriendo en vivo, que viene ganando el peronismo, hay una victoria contundente en lo que son las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que se están llevando adelante hoy en Argentina. Fuerza Patria tiene con el 80% de los votos escrutados un 47%, mientras que la Libertad Avanza, partido del presidente Javier Milei, no llega al 34%, está con un 33,8%. Muy bien. Seguimos en vivo entonces. Con esto alcanzaba, ¿no? Pero ya de paso te digo que son... No te muerdas el labio de abajo al lado de tu compañero cuando estamos al aire. Las 10 menos 23 de la noche. ¿Qué temas unen y qué temas dividen a los uruguayos? ¿Cómo cambia la opinión en aspectos puntuales según el partido político al que votan? Hablaremos sobre opiniones y debates en este último bloque de La Letra de hoy. Que existe la polarización política en Uruguay, y cuidado, porque si uno se guía por los titulares de la prensa nacional, pareciera que cosas que sí, estamos absolutamente polarizados políticamente, y cuando lees el informe resulta que no tanto. Uruguay es uno de los países que mejor ha gestionado las diferencias políticas en términos de la centralidad que tienen los partidos políticos. La política implica también, y en la democracia, implica tener diferentes posturas, implica tener diferentes maneras de mirar el mundo, diferentes propuestas para cómo gestionar lo público, cómo pensar lo colectivo, cómo organizar la vida social. Y eso, por supuesto, es necesario entonces en la política. La democracia justamente es eso, como la gestión pacífica del disenso, acuerdos mínimos, la ley, la gestión no violenta. Renunciamos todos a la violencia política, a la violencia de cualquier tipo para gestionar nuestras diferencias, y eso es esencialmente la democracia, no es el consenso. Me da la impresión de que hay una polarización performática también o impostada en determinados momentos del debate público. No estamos tan polarizados, pero quizás sí hay una distancia entre lo polarizado que planteo que estamos ante el debate público y cuando bajás a tierra, bueno, hasta ¿cuál es esa distancia? Acá todavía se puede conversar aunque pensemos distinto. Lo que yo me cuestiono es cuánto más vamos a demorar en polarizarnos si seguimos con algunas problemáticas sin resolver.
Bueno, y justamente los politólogos, investigadores y docentes Nicolás Schmidt y Fabricio Carneiro se propusieron responder a una de las preguntas que se hacía Temponi hace un ratito, y para ello realizaron una encuesta que incluyó a más de 3.300 personas y que fue hecha en conjunto entre estos académicos de la Universidad de la República y el medio El Observador. Así que a Nicolás y a Fabricio les agradecemos estar aquí esta noche. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Gracias. Evidentemente es un tema apasionante, a mí por ejemplo me apasiona, pero bueno, ¿qué les llevó a ustedes a interesarse en esto y echarle una mirada académica a la cuestión? Bien, nosotros desde el ciclo electoral anterior venimos llevando adelante encuestas de opinión pública con El Observador y con el estadístico Juan Pablo Ferreira. Hicimos también intención de voto y lo que hacemos es sumamos temas que nos parecen que son de interés general. Este es un tema en particular, la polarización, que se está comenzando a estudiar mucho en la academia, se estudiaba... ¿En el mundo o acá decís? En el mundo. Acá teníamos menos estudios sobre eso, pero teníamos algunos trabajos. Y en particular nos interesaba estudiar la polarización en dos versiones, digamos. Por un lado, lo que nosotros llamamos polarización ideológica, que es cómo se divide la gente en torno a ideas, en torno a temas. Y por otro lado, lo que nosotros, la academia, llama polarización afectiva, que es más una división que no es racional, sino que más basada en sentimientos, en irracionalidades, que es como sentimientos de aversión, si se quiere, hacia otra colectividad política que no es la mía. Entonces, nos interesaba medir como esos dos tipos de polarización, y por eso básicamente llevamos adelante las encuestas. ¿Y qué temas encontraron que polarizan más a los votantes de Frente Amplio, a los votantes de la coalición? Bueno, ahí hay como distintos temas que detectamos que efectivamente dividen, y en general uno podría decir como en términos generales, más ahora hablamos de asuntos específicos, que los asuntos que dividen a los votantes son asuntos que son cooptados por los partidos, ¿sí? Es decir, aquellos asuntos que los partidos ofrecen una opinión o tienen una posición determinada, esos asuntos correlacionan fuertemente con las divisiones que después los votantes muestran, ¿sí? Esto es algo que ya venimos confirmando, ¿sí? en encuestas previas que hemos hecho, y es algo deseable en términos generales. ¿Por qué? Porque la polarización, si bien tiene como muy mala fama, ¿sí? También en ciencia política para nosotros la polarización, y en particular la polarización ideológica o programática, no la afectiva, es un síntoma saludable de los sistemas de partidos y de las democracias en general. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una polarización, quiere decir que los agentes, en este caso los partidos, logran transmitir adecuadamente sus ideas, y los votantes se identifican con esas ideas, ¿sí? Entonces, si tuviéramos un escenario en el cual los partidos están difusos, ¿sí? Los votantes tienen problemas para seleccionar candidatos, para seleccionar propuestas, y eso es un problema para las democracias a la hora de seleccionar líderes y políticos que vayan a asumir cargos públicos. Entonces, en ese contexto, lo primero es que la polarización ideológica es algo como deseable, ¿sí? en ese sentido, y los asuntos que efectivamente terminan dividiendo a la población son asuntos que, en un contexto como el uruguayo, que es una democracia particéntrica, en el cual los partidos ocupan un rol muy importante, son los asuntos que los partidos básicamente llevan adelante, ¿sí? Y ahora sí, yendo a los asuntos específicos en este marco, hemos detectado que en la encuesta los asuntos que más saliencia tienen en términos de división, y cuando digo división es los votantes del Frente Amplio contra los votantes de la coalición republicana, asuntos como el feminismo y los movimientos feministas, ¿sí? Hay grandes diferencias entre estas dos colectividades políticas. El asunto sobre los desaparecidos y la recuperación de la memoria histórica es un asunto que también ofrece diferencias importantes. Y después hay asuntos que son un poco menores, que no llegan a ser estrictamente un asunto, sino como tópicos, como es lo de la Universidad de la República, ¿sí? Si la Universidad de la República está orientada por una ideología de izquierda, ¿sí? Eso es algo que también hemos detectado que es algo que divide, es súper interesante, pero no es un asunto como duro, digamos, que podríamos decir, divide a los uruguayos. ¿Y qué pasa con los no temas? Los que no entran en esto.
Sí, bueno, también habíamos detectado algunos, no temas, algunos que podrían sorprender, digamos, porque en otros países son relevantes, como el tema medioambiental o la crisis climática. En Uruguay no es un tema relevante para la ciudadanía, es decir, no divide. Hay posiciones relativamente encontradas en torno a ese tema, de que es un tema importante, digamos, que la crisis climática existe, digamos, es real. Ese es un tema, por ejemplo, que a nivel internacional Trump lo tomó como bandera política para dividir, o sea, para tomar posición. Y también el tema de la migración, ¿no? Posiciones en contra de la migración, que en Uruguay no vemos que eso divida entre colectividades políticas, y eso podría llamarnos la atención si lo miramos a nivel comparado, que en otros países, sobre todo en la literatura sobre auge de las nuevas derechas, muestra que estos dos temas, si uno mira el tema migración o migrantes en Europa y en Estados Unidos, son dos temas que claramente pueden dividir votantes que votan a estas nuevas derechas y votantes que están en contra, ¿no? Y en Uruguay eso no está pasando. Y podemos inferir entonces, ya me subo al carro, podemos inferir que tiene que ver con que los partidos no lo han tomado como bandera, a diferencia de Trump o de otros líderes de derecha del mundo. Esto de tirarse contra los migrantes o contra la idea de cambio climático, según dicen ellos. Sí, exactamente. Eso está bien lo que decís y es súper interesante porque además yo le daría una vuelta de tuerca adicional a eso que estás diciendo, y es la identificación partidaria en Uruguay es muy alta, ¿sí? Es decir, los votantes están identificados claramente con un partido, eso también es algo deseable. Entonces, los políticos, que básicamente tienen que, para llevar adelante políticas, tienen que llegar al gobierno, y para llegar al gobierno tienen que movilizar y capturar votos, tienen que ser muy inteligentes a la hora de seleccionar asuntos que puedan efectivamente posicionar de manera diferencial, ¿sí? Porque si levantan asuntos, que esos asuntos se vuelven difusos en términos de las distintas colectividades que hay, eso es un problema en el cual yo puedo tener captura, pero también puedo tener fuga de votos, ¿sí? Y eso es un asunto relevante que los políticos, en contextos como el sistema del partido uruguayo, está presente. Entonces, los asuntos como la migración, cambio climático, que pueden ser asuntos que en la región no están como muy polarizados, ¿sí? O sea, no han sido capturados, como hay diferencias ideológicas fuertes, bueno, es un asunto que en realidad los políticos uruguayos no lo han agarrado, eventualmente por eso, esa puede ser una de las razones. Claro, como una retroalimentación. Exactamente. No lo plantea, no polariza porque los líderes no lo plantean, y los líderes no lo plantean porque sabe que no les va a rendir porque la opinión no está polarizada. Exactamente. Un poco el huevo y la gallina de la polarización. Es que hay un juego dialéctico entre lo que los políticos hacen y los votantes responden, obviamente. Siempre viene primero la oferta, en este caso es los políticos proponen y después la demanda, cómo reaccionan los votantes. Pero bueno, esa dinámica no siempre es eficiente, ¿sí? A veces hay problemas de coordinación del lado de la oferta o del lado de la demanda de los votantes, y generan problemas. Pero en general en sistemas como el uruguayo, los dilemas de coordinación no suelen ser dramáticos. Y pensando en esto que mencionabas sobre cómo los uruguayos nos identificamos hay una alta identificación con los partidos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la apatía política? ¿Es menor en Uruguay? ¿Se ha movido? ¿No se ha movido? ¿Cómo la ven? Bueno, sí, es menor en Uruguay claramente que en otros países de la región. Lo que vemos es que Uruguay todavía está viviendo una época política anterior al mundo, por decirlo de alguna forma. Eso es muy... Uruguay siempre ha tenido esa característica política, ¿no? De vivir un poco en un museo. Pero esto lo vemos en los partidos políticos. Los niveles de identificación partidaria en Uruguay son muy altos en relación a la región, o sea, más altos que en toda América Latina. Esto es una característica que siempre ha tenido Uruguay, pero que la ha mantenido, y eso es lo interesante, porque hay otros países que han tenido altos niveles de identificación partidaria, pero que en los últimos tiempos han descendido muchísimo esos porcentajes, y Uruguay ha sabido mantener un nivel de identificación bastante alto, por esto que decía Nico, ¿no? Esto es algo bastante identificado en la literatura académica en el Uruguay, que es que los partidos son relevantes y son una especie de los cerebros del sistema, ¿no? La hipótesis, lo que se llama en la academia la hipótesis partidocrática, es decir, los partidos son agentes que la ciudadanía los percibe como relevantes y se identifica con ellos y por lo tanto captan sus ideas.
En términos, como decíamos, de polarización ideológica, la ciudadanía en general sabe lo que está votando cuando está votando un partido. No hay como ideas difusas. Entonces, eso es muy relevante para el funcionamiento de la democracia, porque si yo voy a votar y no sé lo que estoy votando o pienso que me da lo mismo votar un partido u otro porque no va a haber diferencia ideológica, bueno, eso me puede llevar a la apatía política, a no participar de elecciones o al famoso que se vayan todos, ¿no? Después si los partidos no resuelven problemas o hay crisis económicas. Hablemos un poco más de la polarización afectiva que la mencionaron al pasar. En un momento dice, bueno, la polarización no es mala, la que no es afectiva. O sea, ¿es mala la polarización afectiva y por qué? Bueno, la polarización afectiva nos habla de... Si la programática nos habla de distancia en términos de ideas y de propuestas, la afectiva nos va a hablar como de distancia en términos de emociones, de sentimientos hacia otro grupo, ¿sí? Es más como una polarización a lo Milei, digamos. Es más como una polarización a lo Milei, más esta idea como de grieta, de separación, en la cual los otros son enemigos. Entonces, ese tipo de polarización que crece bastante fuerte en el mundo y en la región, en Uruguay todavía tenemos niveles bajos de eso, ¿sí? Pero es un problema porque esto dinamita cuestiones muy básicas de sociabilidad y de relacionamiento interpersonal. No solamente... De convivencia, ¿no? ¿Cómo? Y de convivencia. Exactamente. Entonces, eso claramente genera problemas asociados a la apatía y asociados a la dejadez en relación a lo público. Y eso claramente es un problema, ¿sí? Nosotros en esta encuesta... si bien encontramos diferencias en algunos asuntos, cuando se le preguntaba si tendría problema de que su hija o su hijo se casara o tuviera una relación con alguien de otro partido, no había diferencias, ¿sí? O sea, hasta ahora al menos, ¿sí? Hay como esa idea de que, bueno, sí, hay diferencias en términos de las ideas, ¿sí? Podemos pensar distintos sobre la dictadura, sobre el pasado reciente, sobre el feminismo, sobre la Universidad de la República, pero a la hora de vincularme con pares, con otros, de construir relaciones, de generar vínculos, no parece ser una cuestión relevante si es de otra colectividad política, ¿sí? En otros contextos en donde la polarización afectiva sí es alta, eso es un impedimento, ¿sí? Es decir, si vos no sos de un partido o del partido al que yo pertenezco, ya es un problema para vincularme, para relacionarme, y eso desencadena un montón de problemas asociados a la convivencia ciudadana que son importantes. Y también a la legitimidad democrática, ¿no? Porque nosotros podemos medir, la polarización se puede medir a nivel de élites políticas, es decir, de políticos, o a nivel de la ciudadanía, como la medíamos en esta encuesta. Entonces, nosotros en ciencia política siempre tenemos una definición de democracia que es: la democracia es un régimen donde los partidos pierden elecciones. O sea, sabemos que hay una democracia cuando un partido pierde una elección, no tanto si la gana. Entonces, ¿cómo lidiar con esa pérdida, tanto para los votantes como para los políticos, es relevante? Y en un contexto de polarización afectiva muy agudo, es difícil lidiar con esa pérdida, porque voy a pensar que, bueno, el próximo presidente puede ser alguien que yo tengo sentimientos muy encontrados, lo puedo ver como un enemigo, como, bueno, diferentes características, que eso puede afectar la legitimidad democrática, porque, por ejemplo, puedo perfectamente pensar que hubo fraude o caer en ese tipo de ideas que, bueno, no aceptar las reglas. Se usan ese tipo de discursos. Exactamente. Bastante. O sea, se vuelven más legítimos ese tipo de discursos en ese contexto de polarización afectiva. Y, Nicolás, mencionaste la UDELAR. Ustedes también preguntaron por la UDELAR. Recordemos, por ejemplo, que la legisladora nacionalista Graciela Bianchi supo decir, ¿no?, que la Universidad de la República está tomada por la izquierda y se refiere a ella como la URSS de LAR. ¿Qué encontrarán en relación a esto de la Universidad de la República? Bueno, sí, en algún punto es como cómico, pero porque no es un asunto en sí mismo, pero sí, efectivamente encontramos que las colectividades efectivamente recogen esa idea que algunos líderes han embanderado, en particular Graciela Bianchi, de que la Universidad de la República es como una usina de izquierda o de personas asociadas a la izquierda. Efectivamente esas diferencias aparecen en la encuesta, pero nosotros ahí hacemos una lectura un poco diferente, que es, eso parece ser más un asunto inducido por líderes políticos, ¿sí?, en términos de
probar asuntos, intentar movilizar, ¿sí? Que un asunto en sí mismo que divide, ¿sí? Y, a ver, los partidos políticos, a los efectos de capturar y movilizar, utilizan distintas estrategias, ¿sí? Y una de las estrategias posibles es intentar posicionar asuntos que no tienen un asidero real, ¿sí? Como puede ser este. ¿Esto entraría dentro de la polarización afectiva, de alguna manera, o no? No necesariamente, pero tampoco es como una polarización ideológica. Porque digo en esto que tú decías de que no tiene fundamento, no tiene un sustento, bueno, más que una percepción subjetiva de una persona. Claro, porque a ver, si uno va a los datos, ¿sí? El poquito más del 80% de la matrícula terciaria en Uruguay es de lo no dan los números. Entonces, hay una inconsistencia. El problema no es que esa inconsistencia exista, sino es cómo uno plantea un asunto y hace de ese asunto algo para movilizar al electorado, ¿sí? Y esto tiene que ver con, en particular, Graciela Bianchi, que ha sido una líder del partido, que ha intentado todo el tiempo posicionar asuntos que pueden estar o no alejados de la realidad, o ser legítimos o no, pero que lo que intentan es básicamente intentar movilizar al electorado. Hay líderes de eso en todos los partidos, los hay, ¿sí? Pero en Uruguay todavía ese tipo de estrategias no han prendido demasiado. También es cierto que los partidos logran como tener esos líderes que intentan posicionar asuntos de una manera mucho más hostil, más afectiva eventualmente, como puede ser Da Silva en el Partido Nacional o Bianchi, ya que estamos hablando del Partido Nacional, pero los partidos tampoco hacen nada por frenarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es una estrategia que está en el menú del repertorio actual, ¿sí? Es decir, esto que decía Fabricio, si bien Uruguay está como alejado en el malón de hacia dónde va el mundo, donde los partidos hoy están puestos en duda, donde los sistemas de partido en general caen, los liderazgos suben, ¿sí? El personalismo en la política cada vez es más fuerte. Si bien Uruguay está alejado de eso, bueno, o sea, no somos de otro planeta, o sea, estamos en este mundo y a la medida de Uruguay este tipo de estrategias llegan. A la uruguaya. ¿Y cómo ven el rol de las redes en todo esto justamente? Bueno, es un tema relevante, o sea, las redes, porque las redes implican mensajes cortos que generen impacto y muchas veces esos mensajes cortos que generen impacto tienen el formato de una polarización afectiva, más que de ideas, ¿no? Poner ideas en redes implica un desarrollo, no es tan atractivo. Entonces, creo que lo interesante acá es también ver, esto lo estamos midiendo, digamos, tenemos pocas mediciones de esto, relativamente pocas mediciones, sobre todo de polarización afectiva. Y lo interesante es ver qué hacen los políticos. O sea, si los políticos están dispuestos a ir, como decía Nicolás, hoy por hoy tenemos algunos indicios de que algunas personas están utilizando estrategia política, como la polarización como una estrategia política, pero es interesante ver hacia dónde, si los partidos están dispuestos a entrar en una lógica de polarización como está sucediendo en otros lugares del mundo. Y eso tenemos que medirlo, y los partidos también y los políticos tienen que darse cuenta de lo que implica entrar en esa lógica de polarización, sobre todo afectiva, en términos de lo que hablábamos hoy, de convivencia social, de legitimidad democrática. Las redes obviamente ayudan a eso porque el formato del mensaje en redes tiene esa lógica que lleva a esa polarización. Y además una cosa que no es menor es, en las redes sociales uno siempre es mayoría, ¿sí? Porque uno siempre está en grupos en los cuales su idea y lo que uno expone genera un eco y se retroalimenta. Entonces uno siempre está como validando todo el tiempo que lo que haya dicho, sea verdad, no sea verdad, esté bien, esté mal, está validado por gente que más o menos piensa como nosotros. Y eso genera un problema que está asociado a esto de la polarización, en la cual se van generando como grupos y cámaras de eco en el cual, bueno, la disociación con lo que está sucediendo o con eventualmente las ideas se vuelve cada vez más grande. Entonces eso es un problema no solamente para la convivencia ciudadana, sino también es un problema para los políticos de cómo gestionar ese vínculo con los votantes que instrumentan ese tipo de prácticas, ¿sí? En el cual se comunican por las redes, empiezan a movilizarse por las redes. Entonces es un asunto importante. Estamos cerrando, pero para hablando del futuro, que está divino para cerrar, pensar en el futuro y qué hacemos con esto, nos ocupamos entonces, nos preocupamos un poco y nos ocupamos porque como ciudadanos en esa retroalimentación también influimos en los líderes y las líderes como ellos y ellas en nosotros. ¿Qué hacemos con qué se come esto? Porque
Uno dice, en otros lugares del mundo está peor, pero es verdad que en Uruguay hace algunos años a nadie se le ocurría salir a salpicar así, decir el Uruguay se divide en dos, los buenos y los malos, en una discusión política y bueno, no sé, nos podemos ir al carajo. Absolutamente, o sea, lo que hay que ser conscientes es eso de lo que implica entrar una lógica de este tipo, sobre todo de polarización afectiva. Desde la academia venimos advirtiendo lo que, digamos, las consecuencias que puede tener eso, porque además empíricamente lo vemos en otros países, y creo que eso, sobre todo un mensaje a los políticos, que son, como decíamos hoy, sobre todo quienes canalizan estos temas, qué es lo que van a hacer. Por nuestra parte, obviamente, nosotros lo que vamos a intentar seguir es seguir midiendo esta evolución. Esperemos que Uruguay, digamos, no vaya a donde está yendo el mundo en este tema, pero perfectamente Uruguay no es una excepción, ¿no? Como nos gusta pensarnos muchas veces como un país excepcional, que acá nunca va a pasar ese tipo de cosas. Claramente no puede no ser una excepción y puede entrar en un canal de ese tipo de polarización. Fabricio Carneiro, Nicolás Schmidt, Udelar, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos suavecitos, Sarasola. Nos vamos yendo. Muy bien, ¿tenés idea que se viene ahora la pantalla de Teleciudad? Más que idea, te lo cuento con tantísimo gusto. Mirá, ya se viene Ideas Cruzadas con el profe Piñerúa, hoy sobre eutanasia con el médico Hugo Rodríguez y el activista Agustín Gerosa. Y después, el capítulo 1, buen momento para pescarlo de arranque esto, de una serie documental que se llama Desobedientes. Súper recomendada, súper. Es de Dina Yael, sobre historias de feminismos y disidencias aquí. Gracias por acompañarnos, como siempre, que descansen, tengan una buena semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí por la pantalla de TV Ciudad. Chau.